Hola, muy buenos días, tardes o noches. Nuevamente con ustedes, Fe Viva en su canal Dios y la religión católica. Este video lo estoy haciendo pues más rápido de lo que yo pensé que podía hacerlo, porque últimamente pues, o sea, día tras día se desarrollan acontecimientos relacionados con el Papa protestante que pues es imposible no mencionarlos, ¿verdad? Y eso que yo no los menciono todos, precisamente por la falta de tiempo, ¿verdad? Pero bueno, eh, el día de ayer un hombre irrumpió a gritos en la tradicional audiencia de los miércoles del Papa protestante, gritándole: Dios te rechaza, Padre, usted no es rey. Me encantó esa frase. Claro que inmediatamente Francisco lo declaró demente, lo declaró un pobre loco, ¿sí? Simplemente por decir la verdad. Por eso dicen que los locos siempre dicen la verdad, ¿verdad? Entonces me encantó esa frase y este hombre tuvo la valentía de gritárselo en su cara y en público. Eso, si todos tuvieran esa valentía sería maravilloso, ¿cierto? Entonces, voy a coger como lema de ahora en adelante para mis videos esta frase. Me encantó, ¿cierto? Que hubiera habido alguien tan valiente para hacerlo. Lo voy a hacer hasta nuevo orden. Mi lema de mis videos, cada vez que yo empiece mi video va a ser: Dios te rechaza. No lo voy a decir Padre, porque ni siquiera el Papa protestante ni siquiera se merece ese título. Simplemente voy a decir: Dios te rechaza, Francisco. Dios le rechaza a Francisco. Usted no es rey. Qué hermosa, qué frase tan real, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso a raíz de toda la, o sea, de todas las herejías que este hombre día tras día dice. Hace poco acabo de decir otra, tamaño familiar, pero la de hoy no, me voy a referir solo a una de esas y nomás como para aclararles a ustedes, para entrar en el asunto de la palabra de Dios, para que las cosas no queden así como tan en el aire, ¿verdad? Entonces, de una de las cosas que él ha dicho en los últimos días, ¿verdad? Entonces, vamos a leer primero que todo Lucas capítulo 20, el versículo 20 al 25. Entonces, Lucas capítulo 20, del versículo 20 al 25, dice textualmente, ¿ok? Por favor, busquen sus Biblias, ¿sí? Dice: esto fue la pregunta sobre los impuestos. Recuerdan que ahorita el Papa hace poco se manifestó sobre los impuestos, ¿verdad? Por eso yo quise hacer esta aclaración, porque siempre que él habla es con ambigüedades, él dice lo que le conviene y pues él últimamente le ha procurado, ha dado por mencionar y poner de manifiesto las cosas que Jesús dijo, pero siempre inclinándolas a su favor y de acuerdo a la forma de pensar de él, ¿verdad? Entonces, este capítulo dice, Lucas capítulo 20, versículo 20 al 25, trata sobre la pregunta sobre los impuestos. Mandaron a unos espías que, aparentando ser hombres honrados, hicieron decir a Jesús algo que le diera pretexto para ponerlo bajo el poder y la jurisdicción del gobernador romano. Esto le preguntaron: Maestro, sabemos que lo que tú dices y enseñas es correcto y que no buscas dar gusto a los hombres. Tú enseñas de veras el camino de Dios. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no? Jesús, dándose cuenta de la mala intención que llevaban, les dijo: enséñeme una moneda de denario. ¿De quién es la cara? Y el nombre que aquí está escrito. Le contestaron: del emperador. Jesús les dijo: pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. ¿Ok? Y en nada de lo que él decía delante de la gente encontraban pretexto para arrestarlo, así que, admirados de su respuesta, se callaron. Entonces, mire qué diferencia que hay acá con las respuestas de la sabiduría de Dios a lo que el Papa protestante ha manifestado, ¿verdad? Referente a los impuestos. Entonces, para que ustedes se formen una idea acerca de este capítulo, la palabra de Dios, voy a leer un poco una explicación de un teólogo. O sea, yo no estoy, yo tengo que basarme en personas que tengan conocimiento de la cuestión, y qué mejor que un teólogo, ¿verdad? Entonces, esto de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios.
Con estas palabras Jesús responde a los fariseos y herodianos que quieren sorprenderlo preguntándole sobre la licitud de pagar o no tributo al emperador romano. La pregunta está planteada para generar controversia. Jesús se enfrenta así a dos posibilidades. Por un lado, declararse en contra del impuesto ante los partidarios de Herodes, figurando como agitador político y contradictor de la soberanía romana, y por otro lado, aceptar delante de los fariseos el pago de dicho tributo que implicaba reconocer el sometimiento al imperio y perder credibilidad como profeta. Jesús reconoce la hipocresía oculta de quienes lo interrogan. Por eso, más allá de dar una respuesta satisfactoria o poco comprometedora, apela a algo más serio y profundo: la relación Dios-hombre, iglesia, mundo, fe y política. Jesús pide una moneda para preguntar a quién corresponde la imagen en ella tallada, pero en el contexto de la época, esta llevaba enmarcada la imagen del emperador como instrumento de propaganda circulante que recordaba a la gente del poder político de Roma. Por eso es normal que la tuviesen, pero el poseerla no significaba que sus interlocutores necesariamente la usaran. Estaban en el área del templo donde había cambistas de dinero para facilitar el pago del impuesto. La dificultad no radica en el pago del tributo en sí mismo. Se trata de afirmar si pagar esta carga económica al monarca corresponde a la voluntad de Dios o la contradice. Es preciso recordar que Israel era un país conquistado por Roma y dominado por su poder militar. Por eso muchos nacionalistas predicaban la revolución contra esa opresión y consideraban que pagar impuestos era pecado, pues significaba colaborar con el opresor. Muchos se sentían indignados contra el tributo porque recordaba constantemente la dominación extranjera de los judíos. La denominación extranjera, perdón. Los judíos quieren comprobar si Jesús apoya esta moción, pero su respuesta los defrauda al pasar de un plano ideológico a la dimensión de lo práctico. Su enseñanza indica que es permitido pagar el impuesto sin que esto signifique estar a favor de Roma. La centralidad es el Dios de Jesucristo. Dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. No corresponde a escapar del mundo para quedarse mirando al cielo. La respuesta que Jesús da evidencia la necesidad de denunciar todo tipo de teocracia que busque, en nombre de Dios, oprimir al ser humano. La sentencia de Jesús distingue de raíz dos planos: el orden de lo temporal y el orden de lo religioso, dando a cada uno lo que le corresponde, sin que implique contradicción, ni una divinización del poder político, ni un detrimento de la soberanía de Dios. Los partidarios de Herodes y los fariseos han fallado en su intento de comprometer a Jesús. Su maniobra no ha producido efecto. Por el contrario, este complot se ha convertido en pretexto para que la palabra de Dios llegue a los hombres y su mensaje contrarreste cualquier forma de poderío que atente contra la búsqueda de la verdad que es Dios mismo actuando en la historia humana. La moneda que presentan a Jesús es el medio de pago que tiene valor solo en ese territorio, designando la validez del dominio de aquel cuya imagen está marcada en la moneda, que en este caso es el César como representante de Roma. De esta forma se muestra su dominio en dicho país, poder que en ninguna manera es competencia para la soberanía de Dios sobre su pueblo. Dar a Dios y al César lo que legítimamente le corresponde no busca establecer dos lineamientos distintos entre Iglesia y Estado. Sus palabras colocan los intereses del emperador en el lugar que le corresponde, desde la perspectiva de aquel que realmente cree y busca el reino de Dios. Desde la perspectiva de aquel que realmente cree y busca el reino de Dios. No se desvirtúa el derecho del soberano, pero sí se reafirma el poderío de Dios. Pueden dar dinero al emperador, en fin, es su territorio, pero Dios será siempre el Señor de todo y de todos. El mensaje de Jesús no se limita a los poderes de este mundo. Su palabra llega hasta donde tú y yo seamos capaces de hacer visible su presencia, que nos recuerda que somos imagen suya. Por tanto, nuestro rostro y nuestra vida deben ser lugar desde aquellos que lo buscan. Lo encuentren en la realidad del amor que es Cristo. La luz de la fe debe llevarnos a actuar con coherencia en medio del acontecer humano. Allí
donde Dios se muestra actuando en hechos y palabras en la construcción de un mundo más justo, libre de opresión e indiferencia. Hoy muchos no necesitan de una moneda, necesitan una palabra transformadora que revele a Cristo y dé razón de Él. Las palabras de Jesús no consideran el poder político como un universo cerrado en el que pueda perderse el hombre. Por el contrario, rompe con este mito, de donde podemos inferir que para el creyente lo político no es algo equivalente a su fe. Es oportunidad de reconocer el reino de Dios actuando en la historia del hombre, orientando hacia Dios cualquier realidad humana. La política no es un escenario vedado para el creyente. Es posible participar de lo político sin dejar de ser cristiano. Esto lo vemos en la realidad de nuestros días. Hombres y mujeres de fe de diversos movimientos que irrumpen en el plan de lo político. Esperemos que sea para defender, en nombre de Dios, los intereses de los ciudadanos. En la carta a los Romanos 13:1, Pablo afirma, abro comillas, no hay autoridad que no venga de Dios, cierro comillas, dándonos a entender que todo poder humano existe por voluntad divina. Esto hace pensar que toda autoridad terrenal está llamada a responder ante el Creador por la defensa de la verdad y la justicia, la equidad y el bien común. Escuchen bien, la verdad y la justicia, la equidad y el bien común. El evangelio de este domingo, haciendo referencia a esta cita evangélica, una sentencia que remite a las implicaciones del poder político frente a la responsabilidad del cristiano, que en cumplimiento de la misión eclesial recibida en el bautismo propende por ganar el reino de Dios, gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Sin duda, la búsqueda del reino involucra todos los ámbitos de la vida humana. La moneda tiene el rostro del César, por eso hay que devolverla al César. Nosotros somos imagen de Dios, por eso debemos volver a Dios. El César reclama su preeminencia en su moneda. Dios reclama su imagen en nuestro ser de hijos. Que el Señor nos haga capaces de reconocerlo como supremo rey de nuestra existencia y desde el corazón, que es su lugar predilecto. Nos enseña a comprender que la fe solo adquiere su justo valor cuando se experimenta en el encuentro personal y amoroso con un Dios que acontece en la realidad humana. No hay duda, la imagen que está marcada en la moneda es la del César. ¿Cuál es la imagen que está grabada en el corazón de ustedes? Les hago esas preguntas. Bueno, como pueden ver de esta lectura que les hice de una apreciación de un teólogo acerca de lo que Dios, a Dios lo que es de Dios y el César lo que es del César, cuando el Papa protestante le hicieron esta pregunta, él, como él no está investido del Espíritu Santo, eso lo sabemos todos, pues muy hondamente contestó tal como contestan los protestantes, una típica respuesta protestante. Él se fue inmediatamente a lo que le conviene, a lo que le gusta mucho a los protestantes, el diezmo, ¿verdad? El cual es la base de su subsistencia, porque protestante que se respete hace valer el diezmo, sea como sea, ¿verdad? Muy bien, cuando este señor dio su respuesta, lógico, él tenía que nombrar a Jesús para poder pensar que le daba validez a lo que él quería que la gente entendiera, ¿verdad? De que es que toca pagar impuestos. O sea, yo personalmente yo no estoy en contra de los impuestos porque esto es algo necesario para el desarrollo de cualquier país, de cualquier ciudad, de cualquier pueblo del mundo. Es parte del desarrollo, la contribución que las personas hagan para que todo marche mejor en el mundo, ¿verdad? En cuanto al bienestar, en cuanto a la infraestructura y cosas similares, ¿verdad? Pero eso es una cosa muy distinta, porque como él no tiene la sabiduría por lo lógico que tiene Jesús al dar su respuesta, pues él solo le convenía demostrar de que son necesarios los impuestos, sin ir a nada más, de que dio a entender, o sea, dijo que Jesús aceptaba lo de los impuestos, así, sin más ni más, sin ninguna explicación al respecto, ¿verdad?
Entonces, yo creo que con esta lectura que les acabé de hacer para ustedes quedó muy claro lo referente a cuál era el pensamiento de Jesús, ¿cierto? En cuanto a la pregunta que le hicieron, ¿sí? Y cuál es el pensamiento, lo que tiene que estar en cabeza del católico, ¿verdad? En cuanto a ese tema se refiere. En cuanto a lo que es la palabra de Dios. A él no le convenía, dar ninguna explicación, ¿cierto? Él simplemente quería quedar claro de que ponía a Jesús, de que como él, que a Jesús le gustaban los impuestos, perdón, que Jesús aceptaba el pago de impuestos, ¿verdad? Entonces, él, pues que es muy normal de que se cobren los impuestos, ¿verdad? Claro, como a él le gusta tanto, a ellos les gusta tanto, a los comunistas les gusta tanto, explotar a la gente, ¿verdad? Entonces, pues esa fue una respuesta, sinceramente, como cualquier comunista, ¿cierto? Empezando que en su propio territorio, en su pequeño territorio, hay una clara demostración de la opresión que esta persona ejerce allí, ¿verdad? A raíz de todos los últimos acontecimientos, ¿verdad? Muy bien, entonces simplemente yo quería era hacer una aclaración sobre esa frase de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César, para que no quedara por ahí en el aire volando, porque seguramente muchas personas de esos católicos que andan medio en las nubes pensaran que no, pues muy fácil lo que dijo, que palabras, mejor dicho, es precisas las que dijo el Papa protestante, ¿verdad? Y resulta que el asunto no es así, ¿cierto? Entonces, espero que les haya quedado bien claro. Esperen mi próximo video, por favor, no se lo olviden, suscríbanse, es gratis, compartan este video que también es gratis y es una forma de evangelizar compartiéndolo y por supuesto con dedito arriba. Esperen mi próximo video. Les deseo un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche, depende del lugar en donde se encuentren.